Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Lucas 13, 24-30. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo Yahvé vuestro Dios. LV 19.33-34. Repartiréis, pues, esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel. Y echaréis sobre ella suertes por heredad para vosotros, y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel. Echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. Ez 47.21-22. Zacarías 4 de junio del 10. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Yahvé a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Yahvé de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura, él sacará la primera piedra con aclamaciones de, gracia, gracia a ella. Vino palabra de Yahvé a mí, diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Yahvé de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Yahvé, que recorren toda la tierra. Zorobabel reconstruyó el templo de Jerusalén, un edificio de madera y piedra. Jesús construyó el verdadero templo que Dios quiere habitar, el corazón del hombre, no con ejército, sino por el poder del Espíritu Santo. Jesús ha sacado la primera piedra con aclamaciones de gracia. Dice el diccionario que gracia es, ayuda sobrenatural concedida por Dios al hombre para la práctica del bien y alcanzar la bienaventuranza. Beneficio, favor o don que se hace sin merecimiento especial. Perdón, indulto. Nadie merecía el sacrificio de Jesús en la cruz, pero qué alegría que nos haga partícipes de ese perdón. Cuando Dios, hombre, vino al mundo, en Jesucristo, el pequeño niño de Belén, Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando Jesús de Nazaret anduvo por los caminos de la tierra que él santificó, perdonando pecados, limpiando leprosos, resucitando muertos, algunos hombres le menospreciaron porque no era así, como ellos querían que Dios hubiera venido. Hoy también dictan cátedras para negarle, mas el que no es cubierto con la sangre de Jesús, lavado con el agua de su costado, ¿cómo logrará entrar a la presencia de Dios para tener vida eterna con Dios? Zacarías 6 de diciembre del 13. Y le hablarás, diciendo, así ha hablado Yahvé de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces, y edificará el templo de Yahvé. Él edificará el templo de Yahvé, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz entre ambos. Aquí se aclara lo que nos viene diciendo Zacarías. El renuevo, el Mesías nace de la línea familiar de Zorobabel, y es el renuevo, Jesús de Nazaret el que edifica el templo definitivo que Dios quería. La edificación de Zorobabel era temporal, el templo de Jesús es eterno. ¿Quién es el sacerdote que se sentará al lado de Jesús que está en su trono? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como barro de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ab 2, 26-29. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ab 3, 21-22. Zacarías 6 y 15.
Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Yahvé, y conoceréis que Yahvé de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Yahvé vuestro Dios. Aceptamos la invitación. Gracias mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Zacarías 8. 16 a 23. Estas son las cosas que habéis de hacer: hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Yahvé. Vino a mi palabra de Yahvé de los ejércitos diciendo: así ha dicho Yahvé de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, y en festivas solemnidades. Amad, pues, la verdad y la paz. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos: aún vendrán pueblos, y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a la otra y dirán: vamos a implorar el favor de Yahvé, y a buscar a Yahvé de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Yahvé de los ejércitos en Jerusalén, y a implorar el favor de Yahvé. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de todas las lenguas, de todas las naciones se asirán del manto del hombre judío, Jesús de Nazaret, diciendo: iremos contigo, porque hemos oído que Dios es contigo. Aquí debe recalcarse la expresión del manto del hombre judío, porque en la Biblia de Jerusalén y en la versión Reina Valera dice: tomarán del manto a un judío, y esa traducción no es aceptable, pues en hebreo no existe el artículo indeterminado un, y en hebreo como dice es el hombre judío. El hombre judío. Ese judío está determinado por Dios, es Jesús, el Mesías. Esto lo comprendió aquella mujer enferma, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante, se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. LC 8, 43-48. Vamos a implorar el favor de Jesús. Zacarías 9 de septiembre del 11. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva, yo he sacado a tus presos de la cisterna en que no hay agua. Y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. MT 9 de junio del 21. El Mesías, el León de Judá, entra en la ciudad de Jerusalén al lomo de un humilde burrito. La humildad del Señor es infinita. Jesús venía lleno de actos de amor y misericordia y paz. El Mesías vino a traer paz a las naciones, y su señorío no tendrá límites, porque al Mesías se le sigue por auténtico amor, también por gratitud, todos le debemos nuestra vida. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ya en 2 y 15. La sangre del pacto es la sangre derramada por Jesús en la cruz del Calvario. Zacarías 2 de enero del 10. Pedid a Yahvé lluvia en la estación tardía. Yahvé hará relámpagos y os dará lluvia abundante, y hierba verde en el campo a cada uno. Porque los terafines han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas, y sufre porque no tiene pastor.
Esa lluvia de la estación tardía es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Hoy, 2000 años después del nacimiento de Jesús, es urgente orar por la acción directa de Dios, para que rescate a su pueblo disperso en todas las naciones. Las iglesias se han descuidado, se han multiplicado grupos que no predican exactamente la palabra de Dios, sino que hablan de psicología moderna en los sermones, escogen solamente ciertos versículos de Pablo y generalmente no predican la palabra de Jesús, buscan justificar los pecados. Con esto evitan que el hombre se arrepienta, que reconozca su pecado y se humille delante de Dios para ser perdonado. No dejan al pecador clamar por ayuda para corregirse y vivir una vida santa como Dios ordena. Esta conducta no es nueva, ya Jesús clamó ante los fariseos: «Ay de vosotros, intérpretes de la ley. Porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis». LC 11 y 52. Zacarías 4 de marzo del 10. Contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y lo pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Dios mismo viene a ver por su rebaño, pues los jefes de rebaño le han fallado. Ahora la casa de Judá, la casa de Jesús, será para él su caballo de honor en la batalla. Es porque de la casa de Judá viene Jesús, quien es el que en definitiva da la lucha y vence. Jesús es la piedra angular que destruye la cabeza de la serpiente. Jesús es también la roca fuerte en quien nos podemos refugiar. Zacarías 11 de diciembre del 13. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata, y las eché en la casa de Jehová al tesoro. 30 piezas de plata era el precio de un esclavo. El Mesías ha pastoreado a los pobres del rebaño. Vino para volvernos a Dios porque los pastores no nos estaban cuidando. Así ha dicho el Eterno mi Dios: apacienta las ovejas de la matanza, a los cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables, y el que las vende dice: bendito sea Jehová porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, porque he aquí, yo entregaré a los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Apacenté, pues, las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño. Y tomé para mí 2 callados, al uno puse por nombre gracia, y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Sí, 7 de abril del 11. 30 piezas de plata fue el salario para Dios por dar su vida en la cruz para salvarnos. Él mismo es quien pastorea a su pueblo, y en tan ínfimo valor fue estimado el Hijo de Dios. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. MT 26, 14-16. Zacarías 12 de julio del 14. Y librará el Eterno las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre vosotros fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Judá es el pueblo heredero de la promesa de Dios, pueblo en el que estuvo la simiente, el Mesías. Es en razón de haber sido depositaria de esa preciosa simiente, que son para Dios un pueblo tan valioso y especial, y también para el mundo,
porque son la casa de Jesús, que es nuestro Padre, nuestro Redentor, nuestro Mesías. Los cristianos hemos nacido de la sangre de Jesús. Éramos muertos, volvimos a tener vida por la sangre preciosa de Jesús. Zacarías 3 de febrero del 12, nos dice: «Y aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella». Jesucristo es la piedra pesada, la piedra angular. Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella, contra Jesús. Empezando por los judíos que le mandaron a crucificar, hasta el mundo de hoy que lucha desesperadamente por borrar hasta el nombre de Jesús y el nombre de Dios como Padre, de la conciencia y del conocimiento humano. Se puede entender que todas las naciones de la tierra se han juntado contra Jerusalén, contra esa piedra que es Jesucristo. Y dice la profecía que todos los que se la carguen serán despedazados. Y dice que Dios derramará sobre los moradores de Jerusalén, los que están en Jesucristo, y sobre la casa de David, espíritu de gracia y de oración, y entonces mirarán a Jesucristo, a quien traspasaron, y llorarán por el unigénito Hijo de Dios. Cada uno será consciente y llorará por sí mismo y por su pecado. El milagro de la salvación ha sido realizado enteramente por Dios, su Espíritu Santo se ha derramado sobre el duro corazón del hombre para que se arrepienta y se avergüence de sus pecados. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Dios dice que lo mirarán a él. Dios es quien fue traspasado por los clavos y la lanza en la cruz, pero Dios no puede morir. El pueblo de Jerusalén lloró a Jesús como quien ha perdido al Hijo unigénito de Dios. El día de la crucifixión murió la persona humana que Dios asumió, para volver a darle vida después de 3 días. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Ya en 19.33-37. El día del juicio y crucifixión de Jesús, Dios estaba peleando por el alma de los hombres, botín secuestrado por el enemigo, y Dios luchó hasta permitir la muerte de su Hijo y con ello rescatar a los pecadores que se arrepienten. Ahora el hombre vería y entendería la magnitud de la injusticia de todos los hombres, que por nuestros pecados Dios sacrificara a su Hijo Jesucristo, y la magnitud del amor de Jesús, que por nosotros decidió ir a la cruz. Esta realidad es lo que debe hacer lamentar y llorar a toda alma viviente. El Señor Jesús ya nos liberó del enemigo, y para Jesucristo y su pequeña manada se abrieron las puertas de su reino. Jesús es la puerta a la vida eterna con Dios. Nosotros debemos querer salir de las fauces del enemigo para venir a los pies de Jesús. Tal es el arrepentimiento y la necesidad de lamentar cada uno por sí, por sus culpas. La batalla por nuestra alma se inició desde el momento en que Dios decidió venir a rescatarnos. Jesús nació. Jesús venció toda tentación y no se dejó engañar. Jesús murió en la cruz por nosotros. Jesús resucitó. Venció y nos dejó su paz, que es la reconciliación del hombre con Dios. Esa es la herencia de Jesucristo para sus hijos: salvarnos del pecado para que podamos volver a nuestro Padre Dios. Zacarías 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Las aguas que quitan el pecado brotan del pecho traspasado de Jesús. No existe otra forma, ni otra fuente, ni otro lugar donde el hombre pueda ser limpio de su pecado sino a los pies de Jesús. Zacarías 6 de mayo del 13. Y dirá: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos.